Bueno, buenos días a todos, a todas. Realmente es un gusto recibir nuevamente en el IGI a Archivos por Afectos. Bueno, en esta ocasión, cuando leí la propuesta y la discusión, pensaba, en Archivos por Afectos transfronterizo en esta ocasión, ¿no? Pensándonos como un área geocultural que trasciende las fronteras políticas entre estados. Así que celebro la iniciativa, como siempre, de Franco y Agustín y del equipo organizador de este evento, y también la perspectiva de este año, que sea vincularnos con el país vecino de Paraguay. Así que simplemente dar inicio, agradecer la presencia y le dejo la palabra a los organizadores. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos muy contentos de empezar una nueva edición de Archivos por Afectos. Ya es el tercer año consecutivo que lo venimos haciendo, que no es poco. La verdad que a lo largo de esta breve historia hemos recorrido bastantes hitos en la visibilización y la puesta en valor de archivos audiovisuales. En el primer encuentro que tuvimos hace 2 años atrás, como dice la palabra, de rescate fílmico regional, como se llama este encuentro, nos concentramos en materiales de Chaco y Corrientes, básicamente. Ya el año pasado expandimos nuestras fronteras del encuentro y abordamos cinematecas provinciales de Salta, de La Rioja, de Misiones, de Santa Fe, varias provincias que nos brindaron materiales para poder exhibir. Y este año, como decía Belén, lo pensamos en función de más allá de los límites obviamente estatales y toda esta gran área como un área de mucha influencia, ¿no?, mutua entre ambas regiones, así que eso es súper interesante mostrar, creo, las películas del Paraguay acá en Resistencia. Y también sería interesante mostrar las películas de Resistencia en el Paraguay, porque seguramente que vamos a encontrar muchísimas cosas en común entre ambas zonas, así que muy felices de poder inaugurar este encuentro y esperemos que nos veamos en el cine, así que gracias. Bueno, buenos días. Me sumo a las palabras de agradecimiento con Franco, con quienes organizamos esto, pero también la verdad es que hacer esta tercera edición de Archivos por Afectos no sería posible sin la ayuda del Instituto de Investigaciones Geohistóricas y del Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, así que queremos agradecer especialmente a esas dos instituciones que hoy también nos permiten hacer esta conferencia, así como a Mariana Giordano, a Belén Carpio, a María Laura Salinas, a Omar, a Dave Walls y Simón Hendrich, quienes generosamente también han cedido uno de los films que vamos a proyectar en la tarde, que es la sesión de apertura, con un cortometraje que se llama Fabricaciones. Este film fue encontrado en los depósitos del Instituto Paraguayo Alemán en el 2023, así que está todavía siendo parte de un proceso de pesquisa y de investigación. La investigación claramente está abierta, es un film que es un hallazgo porque es parte de una visita que hizo María Luisa Alemán, una documentalista perteneciente al grupo Goethe de Buenos Aires y referente del cine experimental, que fue a hacer una visita al Instituto Paraguayo Alemán y en ese contexto dio un taller de cine experimental gracias al cual se pudo producir la película que vamos a mostrar esta tarde, que se encontró, como les conté, hace 2 años. Gracias a Dave Walls
y Simone Hendrich, que es hoy la directora del Instituto Paraguayo Alemán. Y también, por supuesto, queremos agradecer a todo el equipo de producción de Archivos por Afectos, como Facundo Núñez, Emanuel Canteros y Alejandro Silva Fernández, quienes generosamente también nos ayudaron a hacer todo el diseño y la difusión del evento. Y bueno, solamente contarles que además de ver Fabricaciones, esta tarde vamos a ver otra película de Juanjo Pereira, que se llama Bajo las banderas del sol. Es una peli que se estrenó este año y también parte de la utilización y el remontaje de archivos que se realizaron durante la dictadura de Stroessner en Paraguay, y que él los reutiliza haciendo una reinterpretación de estos materiales que fueron en principio concebidos para otros films, ¿no? Y después de eso vamos a contar otra vez con la participación de Damián Cabrera, que hoy nos acompaña el segundo día, que es el viernes, donde vamos a pasar la película de cierre, que se llama Cuchillo de Palo, 108 Cuchillos de Palo, que es una documental realizado por Renate Costa, que va tras los rastros y la búsqueda de su tío desaparecido durante también la dictadura de Stroessner, y va también tratando de entender las pistas y lo que aún pervive en relación a una sociedad fuertemente opresiva con la homosexualidad, y cómo actuó la dictadura con estos cuerpos. Así que, sin más, les invitamos a ir esta tarde y también mañana, esperando que puedan asistir a las dos jornadas. Y hoy le damos la palabra al investigador Damián Cabrera, que nos va a dar una conferencia sobre usos y remontajes de archivo en el audiovisual paraguayo contemporáneo, que es un poco el tema que atraviesa, como les comenté, todas las dos jornadas que vamos a tener hoy y mañana. Muchas gracias. Quiero dar muchas gracias por la invitación a este encuentro, a esta serie de encuentros que va a trabajar un poco acerca de algo que es muy caro a los efectos de mucha gente que investiga procesos culturales, simbólicos en Paraguay, y que está relacionado con los archivos. Los archivos tienen mucho peso en nuestra memoria histórica reciente, sobre todo a partir del hallazgo de los denominados archivos del terror, que si visitan Asunción les recomiendo mucho que vayan. Es un gran archivo que fue encontrado a comienzos, digamos, de la democracia en la década del 90, y que resguarda básicamente toda la información de la policía represiva de la dictadura stronista, pero al mismo tiempo también alberga mucha documentación del Plan Cóndor, que involucró a otros países del Cono Sur. Y gracias a la pronta acción ciudadana, ese archivo pudo ser resguardado. Se localizó en una comisaría toneladas de documentos guardados en un depósito bajo un muy precario candado. Fue encontrado, digamos, por la ciudadanía este archivo, y inmediatamente se armó como un cerco de protección en torno al archivo, que garantizó que este pudiera mantenerse, preservarse íntegro o casi íntegro. Hay partes del archivo que están perdidas, partes importantes de hecho, y eso también gracias a un reclamo ciudadano y a un proceso de democratización que comienza en la década del 90, se logró que el archivo fuera alojado en el Palacio de Justicia, que es la sede del Poder Judicial en Paraguay, y hoy el archivo funciona asimismo como un dispositivo para la búsqueda de justicia por parte de gente que sufrió tortura o familiares de desaparecidos. Pueden usar, digamos, esas pruebas documentales que están alojadas en este archivo
como un instrumento para la búsqueda de la justicia. Sin embargo, el archivo no ha sido todavía muy activado poéticamente, y la inscripción en la esfera pública de los acontecimientos que documenta ese archivo es todavía muy precaria y muy frágil. Han habido algunos ejercicios recientemente, algunos de ellos desde el audiovisual, para tratar de activar cierta imaginación archivística en torno a este corpus documental tan importante para el Paraguay, pero todavía falta un ejercicio de apropiación ciudadana colectiva en torno a las imágenes de esos archivos. Y quiero empezar como una suerte de reflexión en torno a las prácticas de archivo, pero una reflexión un poco desviada y un poco poética. Y quiero pensar un poco en una cuestión que propuse en el Seminario Archivos del Común, organizado por la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Nacional Reina Sofía, en el que trabajamos las materias fúngicas, y yo sobre todo desarrollé una idea en torno a las materias rígidas. En su libro Estar con el problema, Donna Haraway plantea una preocupación en torno a los eventos límite, que son aquellos acontecimientos dramáticos que producen una destrucción de vitalidad a una gran escala. Y esta destrucción de vitalidad transforma también drásticamente el terreno, transforma aquellos espacios que son amables para la vida, para lo orgánico, y vuelven estos espacios geométricos. Y los espacios geométricos, pensando un poco ya desde algunas teorías del espacio, como en este caso una teoría que piensa de forma binaria y oposicional categorizaciones y jerarquizaciones de espacios. Los espacios geométricos pueden ser describidos como aquellos que son hostiles para la presencia de lo orgánico y de lo fluido, contra los espacios antropológicos, por ejemplo, que son aquellos que pueden ser susceptibles de cultura humana. Y lo que hacen los eventos límites es precisamente volver inhóspitos los espacios para que sean habitados por ciertas formas que podríamos llamar formas más suaves respecto a lo geométrico. Y en esos espacios geométricos los cuerpos se vuelven incapaces de pulsar, el paisaje se vuelve árido e indócil. Y en estos eventos límite, o tras los eventos límite, la vida se vuelve escasa y desaparecen sobre todo las posibilidades de regeneración de lo vital, de las fuerzas vitales en esos contextos. Y para que la vida se regenere, en algunos casos es necesario descomponer esas materias rígidas. Y en los grandes eventos límite que casi amenazan la vida, con la extinción de la vida en la Tierra, en algunos de estos episodios, que fueron 3 o 4, los hongos desempeñaron un papel importante en la descomposición de ciertas materias rígidas que se conformaron en esos eventos límite, descomponiendo tanto materia orgánica, tornándola fértil para otras formas de vida, como inclusive los hongos tienen la capacidad de descomponer hasta el concreto y el plástico, ¿no? Pensando ya un poco en el apocalipsis contemporáneo que estamos viviendo, y que Donna Haraway le denomina de distintas formas. Le llama plantación-seno, le llama capitaloceno y le llama chuluceno también, ¿verdad? Como algo que en términos de experiencia de temporalidad geológica es bastante rápido, pero que para nuestra temporalidad humana puede ser muy largo y muy lento. 500 años de capitalismo para la temporalidad geológica no son nada. Entonces ella dice, esto no es una era, no estamos en el como
como en el Holoceno, que vivimos como una era, una época, un periodo largo, sino que estamos viviendo un evento límite, y este evento límite produce, digamos, materias rígidas. Y quiero partir de esta imagen un poco de observación naturalista, geológica, que me parece además coherente con el lugar en el que nos encontramos hoy, para pensar un poco en cómo los eventos límite también amenazan los archivos, y cómo los archivos están amenazados, y inclusive un saber anticipatorio sobre la inminencia de esos eventos límites infunde un miedo, y ese miedo paraliza. Entonces, uno de los primeros efectos del evento límite que es capaz de desaparecer un archivo es precisamente un miedo que vuelve rígido el cuerpo, que es incapaz de actuar frente a esa amenaza. ¿Y por qué pienso en los eventos límites en relación con los archivos y en la amenaza que pesa sobre los archivos? Porque muchos archivos están precisamente amenazados en este momento por el capitalismo, por los mercados que se apropian de estos archivos, los fetichizan, y en cierta medida inclusive la reflexión sobre estos archivos contribuye con esa fetichización, y al producirse, digamos, esta apropiación de los archivos por parte del capital, lo que se hace es una dispersión, una desconexión de flujos y canales de comunicación entre los archivos y las memorias colectivas y las acciones colectivas, que impiden que, por ejemplo, las potencias alojadas en los archivos puedan ser reactivadas en contextos de necesidad. Eso lo trabajamos un poco también desde la Red Conceptualismo del Sur, cuando pensamos en los archivos, sobre todo de arte y política de los 60, 70 y 80 en América Latina, que están relacionados sobre todo con los periodos dictatoriales más represivos, y vemos que en esas apuestas gráficas, poéticas o en ejercicios documentales de experiencias colectivas, hay ciertas tecnologías, en el sentido de Donna Haraway, de tecnología no tanto como lo digital y lo electrónico, sino como disposiciones y organizaciones y arreglos de cuerpos y de relaciones con los otros. Vemos que ahí hay cierta tecnología que fue desarrollada por una inteligencia y por una sensibilidad colectiva, y que en contextos contemporáneos en que los brujos retornan, pueden ser reactivados también como una forma de repeler o de combatir o de resistir ante los embates, digamos, de las fuerzas violentas que generan precisamente materias rígidas que petrifican y que hacen inhóspito el paisaje para que la vida se desarrolle. Soñamos entonces con la amenaza que pesa sobre los archivos en esos contextos, pero una de las funciones del sueño es entrenar el miedo también, para que ese miedo sea operativo. Soñamos con sombras que se posan sobre nuestras camas, y ese sueño en realidad es un sueño, se podría decir inclusive arqueológico y paleontológico inclusive. Es un sueño que es arcaico y que nos entrena para protegernos durante el sueño de la amenaza de depredadores que podían invadir nuestros lugares de refugio. Y en el contexto presente, en que tanto los archivos como la vida común están amenazados, los sueños en torno a esas posibilidades de sombra y de invasión de la sombra deberían poder entrenarnos para que una acción y una reacción sean posibles en ese contexto. Los sueños entrenan los reflejos. Entonces, cuando en sueños percibimos esa sombra, el cuerpo trata de moverse y trata de repeler esa sombra, y en contextos contemporáneos y en estado de vigilia, deberíamos poder activar esos sueños frente a las amenazas, frente a las posibilidades,
para poder activar algún tipo de temblor, algún tipo de reflejo que nos permita actuar de manera rápida y tener una respuesta rápida ante la amenaza de desaparición. Hay que soñar como se sueña, hay que soñar bellamente, y lo bello aquí lo describo también desde cómo en guaraní se entiende lo bello, que es la palabra pora. Y bello tiene una doble dimensión, tiene una dimensión estética, pero también tiene una dimensión ética. En guaraní lo bello es aquello que es bello y bueno al mismo tiempo. O sea, tiene una dimensión ética también. Y es este sueño en que articula lo bello y lo bueno lo que nos va a permitir arrancar ciertas defensas y ciertos anticuerpos en el corazón del miedo. Nyasaindú Barret, hija de Soledad Barret, desaparecida en Brasil en 1973, acompañó en Paraguay al grupo de antropología forense que estaba buscando los cuerpos de cerca de 400 desaparecidos durante la dictadura estronista en Paraguay. Y ella acompañó al grupo de antropología forense, pero en algún punto también participó de las excavaciones. Y con un tono sumamente bello y al mismo tiempo generoso, Pora, en ese sentido de una belleza estética y ética, ella habla como pausadamente y muy suavemente acerca de la necesidad de construir un saber en la superficie de la tierra y debajo de la tierra. Y se conecta un poco esto con lo que Donna Haraway piensa también en términos de generar parentescos, no solamente entre personas o parentescos interespecies, sino ensamblajes, ella le va a decir sinctónicos, ¿verdad? Como tectónicos y sincrónicos, también con la tierra, con los minerales, con el suelo. Y dice Soledad Barret, hay que escarbar en la tierra para conocer, para arrancar de la tierra cierto conocimiento. Y dice ella, hay que buscar hasta las partes más mojadas de la tierra, porque la parte más baja de la tierra es húmeda, y hay que tocar con los dedos esa humedad para construir cierta forma de conocimiento. Y esta forma de conocimiento que el grupo de antropología forense está realizando, escarbando en el suelo en busca de los restos de desaparecidos, es una reacción ante una política de desaparición de archivos. Lo que, como se denomina cuando alguien mata a alguien que es portador de cierta información, habitualmente se dice fue quema de archivos. Bueno, sobre todo se usa en la jerga policíaca para referirse a informantes del crimen organizado o gente que sabe información acerca de hechos de corrupción. Entonces cuando son asesinados se llama eso quema de archivo. Y en cierto sentido las fosas comunes de la dictadura estronista son un poco un archivo muerto también, ¿verdad? Es un archivo que fue desaparecido y que se corresponde con un movimiento que Paolo Rossi, en Usos de la Memoria y el Olvido, describe como una serie de secuencias que se van repitiendo, que por un lado consiste en desaparecer personas, suprimir humanos y luego suprimir la supresión. Negar los hechos, obstaculizar la construcción de acontecimientos, prohibir el recuento de víctimas, impedir el recuerdo. Esos archivos que fueron encontrados todos juntos en un pequeño depósito en una comisaría, esos eran archivos que estaban destinados a la supresión. Y la supresión de esos archivos lo que buscaba era precisamente suprimir el recuerdo. Este gesto de Nyasaindú Barret se vuelve un gesto poético por el modo en que ella lo narra.
pero también los ejercicios de imaginación archivística y de activación archivística que se han hecho desde el audiovisual en Paraguay han operado una suerte de gesto poético, por supuesto. Un gesto poético que yo lo vinculo mucho con una definición de Jacques Rancière de lo que sería el arte. Rancière diría que el arte es la investigación de la realidad para devolverla al mundo de lo sensible. Entonces hay algún aspecto de la realidad frente al cual ya no somos sensibles, ya sea porque la distancia de ciertos objetos o de ciertos materiales, de ciertas ideas, impide que nuestro régimen de sensorialidad capte, lo perciba, o ya sea porque series de imágenes, de operaciones discursivas, de políticas, nos han desensibilizado frente a ciertas imágenes. Entonces, para volver a ser sensibles a ciertas imágenes, necesitamos modificar los regímenes de sensorialidad y ver de modo distinto. Y los ensamblajes poéticos de archivos que se hacen en ciertos audiovisuales de Paraguay precisamente están buscando interceptar o conectarse más bien, conectar flujos con la sensibilidad y la sensorialidad con disposiciones diferentes, con poéticas que precisamente introducen innovaciones en el modo de articulación formal de los objetos artísticos. Y la belleza y la ética de estas imaginaciones archivísticas en el audiovisual se yerguen también como una respuesta a un campo de disputas en torno a los archivos y en torno a la verdad. Sectores conservadores y autoritarios están tratando de construir narrativas en torno a hechos del pasado sobre los cuales de hecho ya habíamos introducido nuestras propias narrativas. La negación de los desaparecidos es, por ejemplo, una de esas disputas por la verdad documental y por la verdad archivística. Pero estas poéticas de archivo tienen la generosidad bella y ética de disputar eso, pero desde un lugar que es más generoso, más horizontal y más abierto. Para sobrevivir a los eventos límites, diría Donna Haraway, hay que generar parentescos. Hay que devenir con, hay que componer con, hay que generar unas relaciones que son tanto relaciones de escucha como de capacidad de respuesta mutua ante las necesidades. Hay que generar una responsabilidad y hay que generar una corresponsabilidad. Esta generación de parentescos que se puede dar, como diría Haraway, no solamente con los seres vivientes, se puede dar también con las imágenes de archivo. Y se puede componer con estas imágenes de archivo verdades alternativas, verdades deseadas, aquellas que son impuestas de forma violenta y autoritaria por los sectores de poder. Esta idea de corresponsabilidad de Donna Haraway se relaciona también con un llamamiento que fue impulsado por la Red Conceptualismo del Sur, que es un llamamiento por una política común de archivos que varias instituciones y varios archivos han suscrito. El Museo del Barro en Asunción es uno de ellos, pero también el Centro Nacional, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía también ha suscrito a este llamamiento, que tiene como en uno de sus puntos la idea de corresponsabilidad, la idea de generación de comunidades coyunturales o permanentes que cuidan y protegen el archivo. Y al mismo tiempo, esta idea de corresponsabilidad se vincula con un concepto de la economía guaraní y de la ética guaraní, que es el yopoy. El yopoy, básicamente una palabra que significa literalmente manos abiertas recíprocamente.
Pero lo que sugiere es precisamente esta idea de escucha y capacidad de respuesta ante necesidades. El yopoi implica ver o escuchar las necesidades del otro y responder ante esas necesidades. Dar al otro lo que el otro necesita, tomar del otro lo que yo necesito. O sea, son manos recíprocamente abiertas. En un trabajo que hice recientemente con el artista guaraní Apolonio Avariyu Portillo, reflexionamos acerca de la idea del trabajo en el pensamiento guaraní y Apolonio Avariyu sugiere que el yopoi no es apenas esa condición de apertura de manos de forma recíproca, sino también es el trabajo del conjunto, el trabajo conjunto, colaborar para alcanzar algo. Entonces el yopoi es también trabajar de manera colectiva para alcanzar algo cuyo beneficio va a ser colectivo también. O sea, hay una solidaridad intrínseca en este gesto de corresponsabilidad. Bartolomé Meliá, antropólogo mallorquín que vivió muchos años en Paraguay y que fue uno de los principales especialistas en la cultura guaraní, decía que uno de los pocos elementos de la cultura guaraní que sobrevive en la cultura paraguaya, además de la lengua, sería el yopoi, que aparece en ciertas circunstancias. Por lo general, el yopoi aparece en la sociedad paraguaya y es descrito como un gesto de gran generosidad que desconcierta a la gente. En 2022, en una de esas lluvias copiosas de Asunción, que creo que se parecen un poco a las de Resistencia, Froilán Venegas, un sereno, un guardia de seguridad de una empresa privada, estaba haciendo su guardia cuando ve que un niño que trató de cruzar la calle estaba a punto de ser arrastrado por el raudal y el niño se aferró a un árbol. Entonces lo que hizo Froilán fue tomar una manguera, usarla como soga, cruzar la avenida, ir al paseo central donde estaba el niño y tratar de rescatarlo. El niño experimentó con gran dramatismo ese momento, entonces le dice, déjeme nomás, señor, déjeme nomás. Se resignó el niño, pero el Froilán le dijo, no, yo te ayudo. Y rescató al niño, lo llevó a un lugar seguro y el niño fue recogido por los padres, él fue a la casa. Al día siguiente, cuando volvió a la guardia, había una gran comitiva de prensa esperándolo para entrevistarlo, y él estaba desconcertado ahí en ese momento, y los periodistas le preguntan, pero ¿por qué hizo usted eso? ¿Por qué se animó a cruzar el raudal? ¿Por qué? Y él decía, no sé, porque era lo que había que hacer y porque yo tengo una hija y pensé en mi hija y crucé la calle y salvé al niño. Pero le insistían, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y en algún punto él se quiebra, porque además él es guaraní hablante, entonces estaba contestando parcialmente en guaraní, parcialmente en castellano, y responde de hecho en Yopará, que es la mezcla de guaraní con castellano. Dice, lo hice ayapó por amor. Lo hice por amor. Y cuando dice eso empieza a llorar. Estaba como muy tranquilo, pero cuando dice la palabra amor empieza a llorar. Hay algo de la economía guaraní y de ese yopoi que está fundado en algo mucho más antiguo y mucho más antiguo en términos de la mítica guaraní, y que tiene que ver con el fundamento de la cultura guaraní según los discursos chamánicos. Según el Agura Putá, que son los cantos míticos de los Puyá guaraní recogidos por León Cadogan en la década del 40, lo primero que el Padre Creador crea, además de crearse a sí mismo, es el fundamento del lenguaje humano. Antes de que existan las cosas, existe el fundamento del lenguaje, lo que contradice las teorías lingüísticas, ¿verdad? De que los humanos se enfrentan a las cosas y para construir relaciones con los objetos y con los demás necesitan del lenguaje. No, el lenguaje es prehumano, dirían los Puyá guaraní. Lo segundo que crea el Padre es hacer uso de esas
palabras del fundamento y crea unas palabras bellas que conforman un himno sagrado. O sea, lo segundo que se crea es la poesía. Primero el lenguaje, luego el arte. Y lo tercero que crea Ñamandú, el gran primer padre, es el amor y el fundamento del amor. Que no es el amor romántico, obviamente, sino el amor solidario. Y entonces cuando Froilán Venegas llora al decir que su gesto de Yopoy, su gesto solidario, estuvo fundado en el amor, llora porque hay una verdad lingüística que se desnuda en ese momento, que es el fundamento, y el fundamento es tan poderoso que conmueve y estremece. Entonces, lo que está en la matriz de esa palabra es conmovedor, y por eso se estremece Froilán. Pero el Yopoy está cada vez más cerca de la extinción, diría Bartolomé Meliá en una de sus últimas entrevistas en 2019. Está cerca de desaparecer, y son cada vez más escasos los gestos de amor inútil, amor desinteresado, que de hecho llaman la atención de los noticieros. Para que el amor pueda replicarse, pueda sobrevivir en estos escenarios de extinción, de gran extinción, hay que crear refugios. Una de las características del Holoceno, según Donna Haraway, es que había una abundancia de refugios. Entonces, inclusive, aunque los seres humanos estábamos amenazando muchas especies, ¿no? Muchas especies aquí de la región del Chaco, por ejemplo, se extinguieron hace cerca de 10.000 años, cuando los primeros seres humanos llegaron a estas regiones, ¿verdad? Especies de armadillos gigantes que, por ejemplo, se extinguieron por la presencia, coincidentemente con la llegada de los seres humanos. Pero todavía había una abundancia de refugios, zonas aisladas desde las cuales la vida se podría regenerar y se podría repoblar el mundo. Pero en los eventos límite lo que ocurre es que los refugios desaparecen y son amenazados también. ¿Qué es lo que ocurre cuando se destruye un refugio? Aparecen los refugiados, y los refugiados pueden ser especies animales, pueden ser especies humanas, pero también pueden ser imágenes. Un poco lo que Juanjo Pereira hizo Bajo las Banderas del Sol es ir en busca de los refugiados, aquellos expatriados que estaban perdidos por el mundo, que son las imágenes de archivo que van a ver en el documental Bajo las Banderas del Sol, que estaban precisamente tras el evento límite de la dictadura, habían desaparecido del Paraguay. Mucho material de archivo audiovisual en Paraguay fue destruido, inclusive por gente que era opositora a la dictadura. Ciertos materiales fueron destruidos porque se consideró que las imágenes de Stroessner podrían ser fetichizadas y que como tales podrían reactivar un deseo por un régimen autoritario. Hace algunos años empezaron a aparecer muchos guacamayos, muchos loros y tucanes inclusive en Asunción, que de hecho eran su territorio tradicional. Esta aparición de estos guacamayos parece esperanzadora, ¿verdad? Como que sugiere que estarían repoblándose los parques y las pocas zonas boscosas y reservas de Asunción. Pero lo cierto es que muchas regiones chaqueñas y de la región oriental están siendo terriblemente deforestadas con el avance del agronegocio. Entonces, es muy probable que esos guacamayos sean refugiados también, que estén huyendo de esos territorios que se han vuelto inhóspitos para la vida.
pero los archivos y las imágenes también están siendo, en cierta medida, han devenido refugiados, y necesitamos garantizar la creación de estos refugios, de estos albergues para estos refugiados, para estas imágenes, de modo que la fuerza vital que está contenida en ellas pueda ser recuperada y podamos garantizar una forma de tecnología que garantice la circulación de saberes, generar una especie de reserva, ¿no?, a la manera de las reservas ecológicas, que garantice también la potencia del porvenir de esas imágenes, la potencia de archivo, que es una potencia que es capaz de desviar ciertas nociones de verdad y que puede disputar las verdades a aquellos poderes que tienen el monopolio de la fuerza. Podría parecer que un audiovisual es algo demasiado pequeño como para disputar las verdades de la macropolítica. Sin embargo, a veces se puede pensar en escalas que son más humanas. Y el documental y el audiovisual es un material que tiene cierta escala humana. Los jardines son archivos también. Mi mamá tiene muchas plantas en la casa, y los jardines son constancias de intercambios también y de viajes, porque claro, hay especies nativas pero también especies exóticas que han circulado, y mamá cuida el jardín, limpia ese jardín de malezas, pero también de insectos que podrían amenazar estas plantas, riega las plantas, las protege del sol, como el Principito lo hacía con su rosa. Y a veces ciertas prácticas de archivo y ciertas prácticas de imaginación archivística o de poéticas de archivo pueden ser pensadas como un jardín. Y siempre pensamos la utopía como una escala macro que puede suscitar una transformación radical y total, pero desear como esa luz total y esa utopía total nos distrae de las posibilidades que a veces están circunscriptas a la escala de un jardín. O sea, a veces la utopía puede tener la escala de un jardín, que es mucho más fácil de cuidar que un bosque o un campo, ¿verdad? Y ese jardín tiene un archivo, tiene una memoria genética, visual, energética también, que puede instituirse en un refugio desde donde la vida se pueda regenerar. Quiero compartir aquí algunas imágenes de algunos audiovisuales paraguayos que han trabajado con archivos. Este es el documental 108, Cuchillo de Palo, que de hecho vamos a ver mañana, que es de Renate Costa, y como anticipó Abu, trabaja un poco la búsqueda de construcción de una historia de un tío de Renate Costa que fallece a final de la dictadura y se inserta en una historia represiva de la dictadura estronista que estuvo relacionada con la persecución a homosexuales. Se sabe que el hijo, el primogénito de Stroessner, era homosexual, pero era el favorito de Stroessner también. No podía hacer nada, Stroessner estaba completamente sometido, digamos, al hijo. Entonces, se puede interpretar que una forma de dirigir la violencia que él quería dirigir hacia el hijo fue dirigir a todos los homosexuales en Paraguay. Hubo un primer episodio en la década del 60 en que fue asesinado un periodista paraguayo, radialista, muy querido por la comunidad, pero cuando la policía ingresa al departamento donde murió este joven,
empieza a revisar su archivo personal y encuentra correspondencia con sus amantes, documentación de viajes y constatan, bueno, que su orientación sexual, y a partir de eso realizan una investigación que establece que este hombre había estado en contacto con 108 hombres la noche anterior en una fiesta en una ciudad veraniega de Asunción. Entonces capturan a estos 108 hombres. Hay relatos de humillación pública que les hacen desfilar en el centro de Asunción, les cortan el pelo, luego les obligan a picar piedras en una cantera, publican una lista con los nombres de estas personas que pegan en las puertas de los colegios, iglesias. Ciertos relatos sugieren que inclusive las guías telefónicas venían con los nombres de estas personas, pero esa parte del archivo no está en el archivo del terror, no está accesible. Este expediente fue obliterado y el número 108 caló muy profundamente en el imaginario colectivo paraguayo, tanto que se volvió sinónimo de homosexual o de queer en general en Paraguay. Hubo varios otros episodios de racias, de capturas homosexuales, y el tío de Renate Costa estuvo en varias de estas redadas. Fue capturado, fue sometido a tortura, abusos de toda índole, pero ya en la década del 80. Pero el número 108 igual se siguió usando y se sigue usando. No obstante, hoy se resignifica y en septiembre se conmemora en Paraguay el mes de las 108 memorias, que es también como una respuesta a la marcha del orgullo, que es como más yankee. El mes de las 108 memorias es más arraigado en la memoria local del Paraguay. Un poco más recientemente, Hugo Jiménez, que es un documentalista y artista paraguayo, realizó un cortometraje que se llama Sin Felicidad. Esto lo hizo en junio de 2012, a partir de la masacre de Curuguatú, que fue una masacre que se usó como justificativa para la destitución del presidente Fernando Lugo vía golpe de Estado parlamentario, y que interrumpió la única alternancia democrática en la historia del Paraguay desde la dictadura estronista. O sea, desde el 54 en Paraguay solo ha gobernado el Partido Colorado, y por 2 años y meses tuvimos alternancia. Y fue de hecho uno de los gobiernos, fue un gobierno muy progresista, y es considerado inclusive por los conservadores como el mejor gobierno de la historia democrática del Paraguay, inclusive por los propios conservadores, ¿no? Se declaró la gratuidad y universalidad de la salud. Solo eso ya es como un montón. Hugo Jiménez en este documental trabaja una cita. Bueno, ahí justo no lo produce, pero trabaja una cita a otros audiovisuales. Por un lado, Sin Sol de Chris Marker, Sans Soleil, y por otro también Yo te saludo Sarajevo de Godard, de Jean-Luc Godard. Trabajan como ciertas operaciones relacionadas con esto, son citas estos audiovisuales, pero él trabaja a partir de una fotografía, que es una fotografía súper pixelada que aparece ahí, que es una fotografía ambigua, ¿verdad? Porque es una familia que está corriendo en medio de un campo y dice, bueno, podría decirse que es una familia que va al encuentro de un ser querido, podría decirse que este hombre que va de espaldas va al encuentro del ser querido, pero en realidad lo que ocurre es que son campesinos sin tierra que están siendo perseguidos por el grupo especial de operaciones de la policía, que es un grupo de asalto y de represión de la clase trabajadora.
en un contexto en que además fueron asesinados 11 campesinos. Entonces él trabaja con esta imagen de archivo y con otras imágenes de archivo para construir como una ambivalencia en torno a este archivo, ¿verdad? Él va relatando como el rostro triste de estas personas, de estos hombres, y trabaja como el zoom. Entonces, cuando se está demasiado cerca de la imagen, puede ser una imagen bella o una imagen que no tiene ningún espesor de violencia, pero a medida que se va alejando y ampliando la imagen, él muestra precisamente estos signos de violencia. Él tiene otro documental que hizo en el contexto de la masacre de Curuguaté. Y tenemos muchas coincidencias con Hugo Jiménez. En el contexto de la masacre él hace este audiovisual Sin Felicidad, y yo escribo un ensayo que se llama Inestable, que es sobre las imágenes de Curuguaté también, y hay como cierta coincidencia. Y ocurre que la masacre de Curuguaté fue el evento histórico de Paraguay que más convocó a artistas y creadores de toda índole que reflexionaron en imágenes sobre ese episodio. Después de la dictadura, es el evento que ha producido mayor cantidad de imágenes poéticas. Y muchas de esas imágenes poéticas fueron como coincidentes en términos de una sensibilidad común. Y en Imágenes también mueren, él cita aquí otra película de Chris Marker, que es Las estatuas también mueren. Y lo que él piensa es que en ese contexto del golpe de Estado, de la masacre de Curuguaté y del post-golpe, empezaron a producirse muchísimas imágenes, y que para él eran imágenes que estaban destinadas a desaparecer y a ser olvidadas. Entonces él trabaja la masacre de Curuguaté y todo lo que ocurrió en este patchwork de imágenes, casi como un intento obsesivo e histérico por recordar estas imágenes, ¿verdad? Tratar de construir y componer un archivo frente a estas imágenes, sobre todo digitales, que están destinadas a desaparecer. Esto lo pueden ver, está disponible en la web del realizador, que es hugojimenez.com, y la mayoría de sus trabajos están disponibles y accesibles aquí. Hay algunos, como su documental Fuera de Campo, que también está relacionado con la masacre de Curuguaté, que en ese caso sí no trabaja con archivos, pero sí trabaja con testimonios, ¿no? Que son otra forma el testimonio también participa del archivo, pero no es un documento, ¿no? Y Marcelo Martinezzi, también en torno a la masacre de Curuguaté, hizo un cortometraje en el que trabaja un audio de archivo, algunas imágenes de archivo, y algo que se hace cuando no existe el documento, sobre todo en los ámbitos de fabricación de la justicia, que es una forma de representación dramática que se denomina reconstrucción de los hechos, ¿no? O sea, a veces cuando hay una escena de crimen se llama a los actores, inclusive que intervinientes, para que hagan una reconstrucción de los hechos. Y él opera un poco la activación del archivo como una reconstrucción de los hechos, poniendo a actuar a dos personas, una niña y una mujer, que participaron de la masacre, pero desde una distancia. Eran una abuela y una nieta que estaban lejos del asentamiento donde ocurrió la masacre, y era como recibir la noticia de ese acontecimiento desde la distancia y qué estaban haciendo y cómo estaban actuando o cómo estaban respondiendo ante esa noticia. Es hermoso esto, este documental.
ensayo, y aquí se trabaja sobre todo un audio de archivo que es el audio del tiroteo de la masacre, ¿no? Que también lo usa Hugo Jiménez en su documental Sin Felicidad. Por otro lado, EAMI, de Paz Encina, es un documental que trabaja el genocidio del pueblo lloreo en el Chaco paraguayo, un genocidio que es reciente, que es, justamente se da durante la dictadura astronista. El Chaco paraguayo fue cedido en muchos casos a colonos extranjeros, mayormente menonitas, con la gente que vivía dentro de esos territorios, ¿no? Y entonces en muchos casos se dieron extracciones forzadas de estos pueblos del monte y se produjeron confrontaciones, y también el Estado paraguayo, a través del ejército, buscaba sacar del monte a los pueblos indígenas. Y el otro agente que fue muy importante en este proceso genocida fue la Iglesia Católica, a través sobre todo de la congregación salesiana, que tenía misiones que consistían en el rapto de niños para su evangelización e instrucción en castellano, para que luego estos niños fueran a evangelizar a sus parientes y pudieran sacarlos del monte para civilizarlos, ¿verdad? La Iglesia Católica hizo eso, y también una secta estadounidense llamada Nuevas Tribus, que se especializa todavía hoy en la evangelización de pueblos no contactados, así de específica su proyecto. En muchos casos, en el caso de la Iglesia Católica, no estaban armados, pero Nuevas Tribus tenía una visión medio jesuita, belicista. Entonces armaban a los indígenas evangelizados para que fueran a cazar básicamente a sus parientes. Eso produjo confrontaciones y muertes también entre ayoreos e ishir en el Chaco paraguayo. Y el documental no un documental, es una película de ficción de Paz Encina, pero trabaja con un momento documental. Es profundamente poético, se diría inclusive sobreestetizado en cierto punto, pero tiene ciertos momentos punzantes, y uno de ellos está constituido por unas imágenes y audios de archivo que son de confrontación entre ayoreos y menonitas en el Chaco. Los menonitas registraron en fotografía el encuentro con los ayoreos no contactados, y registraron en audio también. El audio es desgarrador, porque lo que están diciendo los ayoreos es que por favor se alejen, que no quieren ser contactados y que por favor se alejen, ¿verdad? Pero luego se da la aproximación y se da la confrontación, y mueren varias personas en esa confrontación. Apenas el sol se estrena las semanas de diferencia de la película de EAMI de Paz Encina, y abordan la misma cuestión. Esas cosas ocurren mucho en Paraguay, que son como un espíritu del tiempo. Como la masacre de Curuguatí ocurre, y hay una veintena de obras documentales, performance, acciones poéticas, todas en torno a ese episodio. Y en algún momento hubo como un giro hacia el Chaco paraguayo, de los audiovisualistas sobre todo, y en particular hacia los ayoreos, y varios realizadores hicieron documentales sobre los ayoreos, y Paz Encina hizo un largometraje de ficción. Y Apenas el sol de Arami Ullón acompaña a un documentalista que es Mateo Chiquieno Sobode, que tiene un gran archivo en el que él va colectando historias, fotografías del pueblo ayoreo en contexto, digamos, de muerte cultural
en esta fase, en este estadio del genocidio lloreo, que consiste básicamente en renunciar a la cultura y entregarse plenamente a la colonización. Entonces Mateo Chiqueno Sobode registra cantos, historias de la comunidad y sobre todo en cassette, ¿verdad? Pensando un poco otra vez en las materias rígidas, en los hongos, son dispositivos que son profundamente frágiles, ¿verdad? Están marcados por la fragilidad ahí en un contexto de vida que también tiene su precariedad, ¿verdad? En Apenas el Sol lo que ocurre también es que hay un gran ejercicio de duelo de los ayoreos que lamentan haber salido del monte y lamentan las condiciones de vida a las que están expuestos ahora en la colonia. Una colonia que es contemporánea ahora, que es una colonia del siglo XX. Todo este proceso de colonización del Chaco paraguayo se da recién en el siglo XX, ¿no? Antes no. Y hay como algo que me parece muy valioso en este documental, y es que Mateo confronta a uno de los niños que fue capturado por las misiones religiosas y que fue el enviado después para extraer a la comunidad del monte. Y la salida del monte fue larga, no fue, porque fue a pie y hubo que viajar mucho. Y lo que ocurrió fue que mucha gente murió de viruela, porque no tenían los anticuerpos para protegerse, ni las vacunas para protegerse de muchas enfermedades. Y lo que produjo ese contacto de este niño capturado fue que este niño llevó un montón de enfermedades a la comunidad, este niño y los misioneros también. Y entonces fue una mortandad masiva de personas en ese contexto, y este niño vive como una especie de paria en la comunidad, porque pesa una gran culpa sobre él, por ser responsable de sacar a la comunidad del monte. Y Mateo le confronta en un momento de la película, ¿verdad?, sobre cómo él se siente. Y es una confrontación un poco, no es una confrontación del todo amable, es respetuosa y formal, pero es demandante también esa confrontación. Entonces son como algunos ejercicios de activación de archivo en Paraguay. Aquí ya hay como un repertorio que imagino que algunos de estos audiovisuales lo conocerán, pero otros queda hecha entonces la recomendación. Y por supuesto Bajo las Banderas del Sol, que vamos a ver esta noche y que hace un poco este ejercicio de repatriación de imágenes, que es lo que creo que hace Juanjo Pereira. Repatriación de imágenes para una sociedad que de hecho no tiene una memoria visual muy fuerte de ese periodo en Paraguay. Las pocas imágenes que tenemos son las imágenes de la propaganda astronista, y aquí hay unas imágenes que son de la propaganda, pero otras que contradicen la propaganda. Yo fui a verla recién hace 2 semanas aproximadamente, y yo decía, Dios mío, me voy a Resistencia, y no vi la película. Por suerte pude verla, y hay una sensación como de déjà vu frente a unas imágenes que nunca había visto, pero hay como ciertos residuos y ciertos restos flotantes en la cultura paraguaya de esas imágenes. O sea, no vimos las imágenes, pero ciertas partículas elementales que están emparentadas con esas imágenes flotan en nuestro día a día. Y el que nos haya legado este documental la posibilidad de acceder a esas imágenes es un ejercicio un poco de reconexión con algo de lo que no se tiene en memoria exacta. Como ocurre, por supuesto, cuando se encuentra a un desaparecido o se encuentra a un nieto, ¿verdad? Algo se conecta ahí
y una memoria, y hay, en términos de la tecnología de Donna Haraway, hay unos ensamblajes que permiten ciertos flujos que antes no se podían dar y que a partir de ahí comienzan a construirse. Así que estoy muy ansioso por verles ver el documental de Juanjo también. Y me pregunto mucho si, y con esto termino, acerca de las resonancias que pueden tener esas imágenes para Resistencia, por ejemplo, o para esta región de la Argentina, que compartió mucho de esa historia también, ¿verdad? Sobre todo en el contexto del Plan Cóndor, y ahí hay otro documental que aborda esta cuestión y que es Ejercicios de Memoria de Paz Encina, donde trabaja justamente con testimonios de parientes de desaparecidos, y lo que hace es a la manera de Marcelo Martinezzi, una reconstrucción de los hechos, solo que hace una reconstrucción de los hechos muy poética. Que también recomiendo. Este es un largometraje de Paz Encina, que es en parte ficción y en parte documental, ¿no? Porque los testimonios, digamos, serían como el componente documental, pero las imágenes que ella trabaja son imágenes poéticas que ella va construyendo sobre esos relatos. Así que muchísimas gracias por tenerme y por recibirme hoy, y estoy muy ansioso por acompañar el resto de las actividades. Muchas gracias.